Esta es nuestra última clase teórica. Vamos a iniciar con un caso clínico. En 1979 se sentenció a muerte a Theodore Ted Bundy en Estados Unidos. Asesinó a 36 estudiantes y en una reyerta con uno de ellos le propinó un mordisco antes de matarlo. La fiscalía, al descubrir la mordedura, convocó a los profesionales Subirón, Levin y Sperber para dar caza al asesino. Las huellas se encontraban en perfecto estado y las características dentales de Bundy eran muy identificables. El jurado, después de la presentación de las evidencias de los 3 odontólogos, dictó sentencia y declaró culpable a Bundy. Aquí lo que vemos en esta imagen es cuando los especialistas estaban haciendo un molde en negativo de la mordedura de Ted Bundy. Y fue con ello con lo que lograron sentenciarlo y encontrarlo culpable. El proceso de la investigación generó un fuerte impacto en la opinión pública y ayudó a aumentar la credibilidad y la utilidad de la odontología como técnica forense. De hecho, días después, Subirón apoyaría a la fiscalía en un caso de violación y asesinato de una mujer, donde el señor Roy Allen Stewart fue sentenciado a muerte al identificarse la mordedura en la cadera de la mujer, resultando positivo el cotejo con el negativo obtenido del sospechoso. Bien, los fundamentos de la criminalística y su relación con la odontología forense. Debemos recordar entonces que la odontología tiene múltiples usos, no solamente para establecer la identidad o la mayoría, sino también para determinar la edad, el sexo y la raza de las personas. Esto sobre todo si se utiliza en eventos de grandes catástrofes, y donde se implica las mordeduras como una lesión. Entonces, en los desastres en grandes masas, tenemos que, para obtener una identificación, podemos hacer comparaciones o podemos reconstruir. Las comparaciones van a utilizar los datos ante-mortem y los datos post-mortem, sobre todo cuando la persona tiene, por ejemplo, un médico de cabecera, un odontólogo de cabecera, o ha ido alguna vez al dentista en el sistema público, o en algún momento se ha tomado una radiografía panorámica. Todos esos datos pueden ser encontrados en la historia clínica o expediente clínico de una persona. Mientras que la reconstructiva se basa principalmente en los datos post-mortem. Recordemos que su relación con la ciencia forense la hace una ciencia multidisciplinaria que tiene una horizontalidad de las opiniones. La odontología forense en realidad no debería estar ausente en la aplicación de las ciencias forenses y es digna de ser consultada puesto que nos ayuda con la identificación humana y a determinar los daños en la cavidad oral, ya sea producto de el causal de muerte o del mismo proceso de descomposición y manipulación de los cadáveres. Recordemos que la criminalística es la disciplina en la que se aplican métodos y técnicas de investigación científica para examinar el material sensible relacionado con un presunto hecho delictivo, con el fin de determinar, mediante el auxilio a la Administración de Justicia, la existencia cierta, reconstrucción, señalamiento o precisión de la intervención de los sujetos. Por su parte, la odontología forense es una rama de la ciencia odontológica que se trata de estudiar las estructuras dentales y sus anexos. Como les mencionaba en el taller número 2, los odontogramas deben incluir todo. Fotografías, radiografías, antecedentes personales de la persona, datos demográficos, datos de anatomía macroscópica, incluyendo características principales del maxilar y la mandíbula y de las mucosas.
Entonces, la odontología forense nos va a ayudar en muchos aspectos: identificar quién es, determinar el origen del acto delictivo, si corresponde, determinar la causa u origen de la muerte, de dónde es la persona, qué edad tiene, qué raza tiene, dictaminar el probable victimario, ayudar en los trámites de personas abandonadas, sobre todo en el aspecto de las adopciones, determinar el síndrome del niño maltratado y también ayudar a las investigaciones de los delitos sexuales o de abuso. La odontología forense, como ya vimos en diapositivas anteriores, es una rama de la odontología. Tiene mucha responsabilidad a nivel judicial, tiene poco apoyo en nuestro país, se utiliza mucho para la identificación de personas muertas y vivas. Utilizan el estudio de las mordeduras para ayudar a la administración de justicia y también estudia lo relevante a las lesiones en la cara, sobre todo aquellas en la zona odontomaxilar, es decir, en la boca o en el maxilar o en la mandíbula. En cuanto a los fundamentos jurídicos y éticos, recordemos entonces que el ejercicio de la odontología está regulado por la Ley 22 de 1956. Posteriormente, se amplía su campo hacia el área forense y se regulan algún tipo de prácticas o de estudios que se realizan por el odontólogo forense mediante la Ley 50 del 2006 que creó el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y posteriormente la resolución 1 del 31 de mayo del 2007, donde se reconocen otras especialidades, entre ellas pues la odontología forense. En cuanto a la responsabilidad profesional y los derechos humanos, en los casos de responsabilidad profesional, se realizaría un dictamen que es semejante al de lesiones personales. Disculpen aquí que me equivoqué. Con la característica de que el sindicado, es decir, el sospechoso, es un profesional de la odontología. Es de su importancia que el odontólogo sepa que esta clase de situaciones se pueden prevenir. ¿Cómo? Pues realizando una buena historia clínica y una buena relación médico-paciente. Es imprescindible entonces concientizar al profesional para que siempre al iniciar un tratamiento consigne en el expediente un consentimiento informado con firma a puño y letra del paciente. Debemos siempre orientar al paciente de que pueden suceder algunas complicaciones esperadas y no esperadas, y dependiendo de la complejidad de los casos, pues se aconseja la ayuda de un odontólogo forense capacitado. Para una adecuada evaluación de cualquier persona, ya sea a nivel de odontología, de medicina, de psicología, de psiquiatría, siempre hay que hacer un examen clínico y basarse en dictámenes anteriores. En este caso particular, la historia clínica odontológica es donde debemos registrar todo lo necesario: el diagnóstico, el pronóstico, el plan de tratamiento, la evolución del plan de tratamiento, anexar radiografías modelo, en este caso panorámicas o específicas de una pieza en particular, y los resultados de exámenes complementarios si se solicitan. Debemos tener un expediente completo para un mejor conocimiento del caso y las declaraciones, y debemos tener acceso al mismo, pero recordemos que un expediente clínico es un documento médico legal. Significa que no cualquiera que quiere verlo lo puede ver, sino que necesitamos un permiso. Y ya que en este caso estamos ante una investigación de un posible hecho relacionado a responsabilidad profesional, es el juez quien dictará la orden de permiso para acceder al expediente clínico del paciente. Debemos tener un cuestionario específico de la autoridad con el fin de resolver sus inquietudes. En cuanto al dictamen y el informe de odontología, es importante entonces examinar detalladamente y registrar o negar la presencia de lesiones en el protocolo de la autopsia oral, tener en cuenta las características tales como, en el caso particular de los dientes, el tamaño, el color, la forma, si hay algún trauma dental reciente o antiguo, si hubo manipulación de fragmentos o si los fragmentos están fracturados.
debemos describir uno por uno en la carta dental, así como hicieron en su odontograma, las estructuras dentales confirmando hallazgos o negándolos. Debemos utilizar las convenciones de la Federación Dental Internacional y no utilizar abreviaturas. Por eso a algunos les corregí en el odontograma que solo me marcaban en los dientitos y no me explicaban qué era. ¿Okay? Siempre tienen que tener una guía, como un tipo checklist, donde si usted me pone una X, en la leyenda debe decir que la X significa que la pieza está ausente, que el puntito rojo significa que tiene una caries dental, que el puntito azul quiere decir que usted tiene una caries ya tratada con amalgama o con resina, etcétera, etcétera. La información sobre el tratamiento odontológico debe estar presente y esta se vuelve útil para establecer la identificación ya sea faciente o indiciaria. Y debemos analizar, integrar e interpretar la información obtenida. La interpretación de estos hallazgos entonces puede orientar acerca del trauma recibido y sobre la secuencia de las lesiones respecto a otras halladas en el cuerpo. Recuerden lo que les mencionaba, que a pesar del desgaste en los huesos o incluso la destrucción total o parcial de los huesos, los dientes siempre van a prevalecer. ¿Qué pasa cuando en nuestra investigación hay discrepancias? Podemos tener discrepancias relativas o absolutas. Las relativas son hallazgos que no coinciden, pero que tienen una explicación lógica, es decir, de larga data. Y las absolutas son hallazgos que no coinciden y que no tienen una explicación lógica. Tenemos las coincidencias, que también pueden ser absolutas o relativas. Las absolutas son coincidencias poco frecuentes. Un ejemplo de esto serían las características de una prótesis. Y las relativas serían entonces coincidencias demasiado frecuentes. Por ejemplo, una amalgama en la cara oclusal de los dientes. Pocas personas no tienen ningún tipo de reconstrucción de caries en sus dientes. Entonces, aquellas que sí lo tienen, que son muchas, dependiendo de los hábitos alimenticios y de higiene oral, pues va a ser un hallazgo que en realidad no me va a decir, ay, este es Juanito Pérez, porque la tiene Juanito, la tiene María, la tiene Pedro, la tiene la mitad del pueblo, ¿ok? Entonces hay que buscar características un poco más específicas, que en este caso serían las prótesis. Recordemos que las prótesis también utilizan procedimientos de negativo y positivo para obtener un molde exacto de la boca y de los dientes del paciente. Entonces es característico y único de esa persona. En cuanto a las conclusiones, pues cuando tenemos identificaciones positivas es preferible apoyarlas en radiografías o fotografías. Debemos tener una identificación consistente que permita exclusiones y que cuando no se logre identificar sea simplemente porque no contamos con todos los elementos necesarios, no porque algo falló durante el estudio. ¿Tienen alguna pregunta?